La paz, el comercio y la amistad honesta entre todas las naciones entrelazan alianzas como ninguna otra. Estas fueron palabras del tercer presidente de los Estados Unidos de América, Thomas Jefferson. El día de hoy me gustaría hablarles sobre algunos aspectos positivos que compartimos entre los Estados Unidos mexicanos y la Unión Europea. Entre ambas regiones tenemos ya más de 30 años de buenas relaciones de amistad, comercio y valores compartidos, pues no lo olvidemos, México y la Unión Europea somos parte del mundo occidental. La Unión Europea, como la conocemos, es una organización internacional regional que actualmente se compone de 27 países bajo una unión económica monetaria y opera con instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión o el Banco Central Europeo. Su regulación jurídica se denomina como el Derecho de la Unión Europea. Y aquí, para aquellos que estén más versados en la materia, una precisión. Todos los países que son miembros de la Unión Europea son a su vez miembros del Consejo de Europa, del Tratado de Londres, pero no todos los miembros del Consejo de Europa son miembros de la Unión Europea. Esto es el ejemplo más clásico, evidentemente, el Estado turco, Turquía, y también la República de Ucrania, que ha impulsado en los últimos años su permanencia, su membresía en la Unión Europea. México, por su parte, y como todos lo sabemos, es un estado federal que cuenta con más de una decena de tratados comerciales internacionales en al menos 3 continentes. Y como ya lo hemos mencionado en otra ocasión, México cuenta con una posición privilegiada en el mundo. Por nuestra ubicación geográfica tenemos prácticamente acceso a más del 60% del Producto Interno Bruto planetario, como la economía 16 del planeta todavía. Hoy me gustaría hacer un análisis más breve, más sencillo en 3 tiempos, pasado, presente y futuro, de la relación que tenemos con la Unión Europea y sobre todo un par de temas pendientes a resolver y que nuestro feeling político nos indica que hay cartas por jugar en este bonito contexto mundial que estamos viviendo, ¿verdad? Dicho lo cual, pues bueno, vamos a ello. Algunas notas sobre el pasado. Corría el mes de julio del año 1997 en México y luego de las elecciones intermedias que dieron lugar a la primera integración de la Cámara de Diputados, primera integración plural, el entonces presidente de la República, el economista Ernesto Zedillo Ponce de León, vaticinaba junto con su equipo que, bueno, prácticamente la avalancha democrática en México también llegaría en el año 2000, por lo que decidió adelantar las negociaciones con la entonces Comunidad Europea, en miras de celebrar un nuevo tratado internacional y superar el que teníamos en el año de 1991. En diciembre de ese mismo año, es decir, estamos hablando de 1997, el equipo de plenipotenciarios mexicanos, y vaya equipo que teníamos en aquel entonces, el servicio exterior mexicano de aquella época era excelente, si no mal recuerdo, el embajador en Bélgica era el excelentísimo y honorable Carlos Alberto de Icaza González, ilustre egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras que el jefe de las negociaciones por parte del Estado mexicano fue nada más ni nada menos que el doctor Ángel Gurría. Este equipo de plenipotenciarios mexicanos se reunieron en la ciudad de Bruselas junto con sus homólogos europeos para negociar y firmar el acuerdo internacional siguiente. 2 puntos y abro comillas porque este es el tratado internacional que hemos celebrado en el marco de la Unión Europea, antes Comunidad Europea. 2 puntos y comillas. Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros. Popular y mediáticamente se le conoce como Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, pero esa no es su denominación correcta. Y bueno, baste señalar también una breve acotación de carácter histórica y teórica. Insisto, este tipo de charlas no son clases, pero sí brindar ciertos elementos para desambiguar sobre qué estamos hablando. Básicamente, la Comunidad Europea tiene su origen en la Comunidad Económica Europea, las comunidades europeas que datan desde los años 50, ciertamente. La Comunidad Europea fue una organización internacional que buscaba la integración económica. Ciertamente, las bases dentro de los documentos o tratados constitutivos de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, pues bueno, tenemos el famoso Tratado de Maastricht, que es una ciudad en los Países Bajos. En febrero de 1992, los europeos decidieron avanzar hacia una integración más acabada. En sentido estricto, el Tratado de Maastricht es el tratado emblema que vino a formalizar técnicamente a la Unión Europea. En su artículo A estableció que las altas partes constituyen entre sí una Unión Europea y bueno, a través de ciertas remisiones y sucesiones de la denominación común de la Unión Europea, bueno,
El propio artículo G de este Tratado de Maastricht reconoció la sustitución del término Comunidad Económica Europea por el de Comunidad Europea y hoy que conocemos como la Unión Europea. Es por esta razón técnica que la denominación planteada por los embajadores mexicanos y los europeos al celebrar el Tratado de 1997 se refiere a la Comunidad Europea, que fue sucedida evidentemente más tarde por lo que hoy conocemos como la Unión Europea formalmente. Como ya lo mencionamos, el acuerdo de este Tratado Internacional de 1997 fue firmado por los Estados Unidos mexicanos y los integrantes de la entonces Comunidad Europea, que en ese entonces se integraba básicamente por 15 países, cuyas denominaciones correctas son las siguientes: el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal Alemana, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Con estas partes fuimos las que integramos por primera vez el Acuerdo Global de 1997. Técnicamente y de jure, y esto por una cuestión evidentemente de teoría de derecho internacional, pues este acuerdo en sentido estricto es un tratado internacional de conformidad con el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este acuerdo, es decir, el Tratado de 1997, fue ratificado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el lunes 26 de junio del año 2000. Este tratado internacional se compone de 60 artículos y varios anexos bastante detallados. No vamos a abordarlos el día de hoy, no es el objeto de esta charla en esta noche. Contiene varios anexos, pero sí quiero llamar la atención de algún par de elementos normativos, sobre todo del preámbulo y de los artículos primero y 39 del Acuerdo Global de 1997. Dos puntos y abro comillas, entre evidentemente el preámbulo. Considerando su herencia cultural común y los fuertes vínculos históricos, políticos y económicos que los unen, considerando su mutuo interés por establecer nuevos vínculos contractuales para fortalecer aún más su relación bilateral, especialmente mediante una intensificación del diálogo político, la liberación progresiva y recíproca del comercio, entre otros. Aquí, ojito con esto, voy a llamar muchísimo su atención. El artículo primero, fundamento del acuerdo: el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un, insisto, elemento esencial del presente acuerdo. Es decir, el tema de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho son piedra angular, este bonito concepto que ya hemos manejado, del Acuerdo Internacional de 1997 entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos mexicanos. Pero aún hay más. Voy a citar al artículo 39, vamos a ver, lo tenemos aquí, artículo 39. Y ojito con esto porque revisando los documentos, el acuerdo, me llegó esta tarde, estaba tomando algunas notas, hacía glosas, reflexionaba sobre si evidentemente el artículo primero en conexión con el artículo 39 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la Unión Europea o el Acuerdo Global de 1997, la denominación técnica correcta, constituirían normas que entrarían bajo el parámetro de regularidad constitucional de derechos humanos de conformidad con el artículo primero, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, estaba divagando sobre esa idea y basta señalar lo que menciona el artículo 39. Cooperación sobre derechos humanos y democracia. 1. Las partes convienen en que la cooperación en esta esfera debe tener como objeto promover los principios a los que se refiere el artículo primero. 2. La cooperación se centrará principalmente en lo siguiente, 2 puntos. Inciso A. El desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de enseñanza, formación y sensibilización de la opinión pública. Inciso B. Medidas de formación e información destinadas a ayudar a las instituciones a funcionar de manera más efectiva y fortalecer el Estado de Derecho. Enfatizo, fortalecer el Estado de Derecho. Inciso C. La promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos. 3. Las partes podrán ejecutar proyectos conjuntos a fin de fortalecer la cooperación entre sus respectivas instituciones electorales y entre aquellas encargadas de vigilar y promover el cumplimiento de los derechos humanos. Se cierran comillas y evidentemente aquí cabe la bonita reflexión: ¿a qué tipo de instituciones electorales y de promoción de los derechos humanos se nos viene a la mente en el ámbito del Estado mexicano, ¿no? Vinculándolas con sus homólogas en el marco de la Comunidad Europea, hoy la Unión Europea? ¿Pudiera ser el Instituto Nacional Electoral? ¿Pudiese ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Lo dejo a su bonita consideración. En el marco de la Unión Europea se le conoce ese tratado internacional como el Acuerdo Global entre la Unión Europea y los Estados Unidos mexicanos de 1997. Eso por cuanto hace al pasado. ¿Qué hay del presente? Y evidentemente aquí vamos a echar mano de una bonita numeralia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos hoy?
¿Qué es lo que hemos ganado en nuestra relación comercial y de amistad con la Unión Europea? Vamos a ver algunos números. No supe muy bien cómo incorporar gráficas, estadísticas, pero bueno, ya quizás en la edición de este video, cuando lo suba al canal, ya compartiremos las imágenes, las capturas de pantalla de la información estadística que vamos a citar. Básicamente vamos a ver algunos números del Eurostat. El Eurostat es básicamente la agencia europea de estadística, que está escrita a la Comisión Europea, ciertamente. Entonces, ¿qué dice la Eurostat? Contrastamos lo que dice la Eurostat, contrastamos con lo que dice la Eurostat con lo que menciona la Secretaría de Economía, la Cancillería y evidentemente el INEGI, ¿verdad? Desde la visión europea, México es el 12º socio de exportaciones y el 15º en importaciones. La balanza comercial, es decir, la relación que hay entre exportaciones, importaciones y los saldos entre México y la Unión Europea es positiva para los europeos. Esto de acuerdo con el último análisis de la última década del decenio, por casi 13,000 millones de euros. Esto, insisto, un periodo que analizamos del año 2008 a 2018. Breve y sencillo, compramos más de lo que vendemos. Ahora la otra cara de la moneda, desde la perspectiva del Estado mexicano, la Cancillería, la Secretaría de Economía y el INEGI sostienen que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México, porque evidentemente en primer lugar tenemos a nuestros vecinos, los Estados Unidos de América, y curiosamente en segundo lugar tenemos a la República Popular China. Consecuentemente, el tercer socio comercial de nuestro país es la Unión Europea. Ambas agencias, instituciones y numeralia comparativa, es decir, el Eurostat, Economía, el INEGI y la Cancillería son coincidentes, ojito con esto, en señalar cuáles son nuestras exportaciones e importaciones. Por ejemplo, desglosado, México vende a Europa actualmente básicamente lo siguiente: 1. Automotores, 2. Equipos de telecomunicaciones, 3. Instrumental médico, 4. Dispositivos de procesamiento de datos y 5. Miscelánea variada, entre otros, por ejemplo, productos agropecuarios y demás. Pero básicamente exportamos bienes de alto valor agregado, de la misma manera que importamos bienes de alto valor agregado con la Unión Europea. Entonces, ojito con esto. En contraste, la Unión Europea nos vende a nosotros, a los Estados Unidos mexicanos, 1. Medicamentos. Y vaya ironías de la vida, que estaba revisando esto hace un rato. Medicamentos que tanto necesitamos hoy por el desabasto provocado por la mala gobernanza, ciertamente. Y esto es muy revelador, es que México ciertamente no vende ni produce medicamentos. Los tenemos que importar todos. Y eso quizás explica muchísimas cosas. 2. Productos farmacéuticos. 3. Partes de automotores. 4. Artículos de ingeniería. Y 5. Diversa maquinaria. Es muy interesante observar que de acuerdo con los datos del Eurostat, esto del año 2020 y 2021, los países que más productos mexicanos compran son Alemania, los Países Bajos, España, Bélgica y Francia, en ese orden respectivamente. Ahora bien, este acuerdo, el acuerdo de 1997, sigue en vigor y su duración se considera como indefinida. Ciertamente, pero ha sido adicionada a través de 3 protocolos, esto sobre todo tomando en cuenta la adhesión a la Unión Europea de otros países con el paso del tiempo, principalmente, primero, pues bueno, la República Checa, los países bálticos que ciertamente ahorita están muy preocupados por el contexto que se está viviendo del otro lado del charco, como Estonia, Letonia, Lituania, luego vino la República de Rumania y finalmente Croacia. El tercer protocolo fue ratificado por el Senado de la República en 2019 y en el 2020 se publicó debidamente en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí algo llamativo, en el año 2016, esto solamente se conoce por sectores muy especializados, prensa económica especializada y aquellos internacionalistas que se enfocan específicamente, es un nicho muy específico al derecho comercial internacional. En el año 2016 comenzó un proceso de modernización de este tratado con negociaciones que hay quien dice que ya han concluido y otros sostienen que no han concluido, pues el texto supuestamente ya se encontraba negociado. Y aquí viene una situación muy interesante y precisamente de casos que han sido objeto a raíz del mecanismo de modernización del tratado de 1997. No ha estado exento de polémicas, evidentemente, sobre todo porque ahora los europeos pretenden llevar a cabo un producto de especialización geográfica, un registro de los productos de especialización geográfica por la denominación de origen. Recuerdo ustedes que en sentido estricto estamos hablando de un tratado evidentemente de libre comercio, pero también desde un punto de vista, vamos a decir, técnico, podríamos considerar que se incluyen algunas normas sobre derechos humanos.
Hace ya algunos años, 3 o 4, si no mal recuerdo, la Secretaría de Economía en México dio a conocer un aviso, evidentemente, con los lineamientos de indicaciones geográficas con productos que la Unión Europea busca proteger en México. Es decir, productos, por ejemplo, que contienen la famosa denominación de origen. El ejemplo más sencillo que se me viene en mente en este momento es el queso manchego. Este queso técnicamente proviene de una abeja manchega de la región o de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que está en España. Entonces, imagínense ustedes, cuando cada uno de nosotros va al supermercado o a comprar, evidentemente, la despensa, no le pedimos a la persona encargada de los lácteos, oiga, deme un cuarto o un medio kilo de queso manchego de Toledo, no, sino que la persona presupone que estamos hablando de un tipo de queso y evidentemente no estamos hablando de un queso de denominación de origen, como un promlier, es decir, un catador de quesos. Pues bueno, los productos europeos como ciertos lácteos o carnes buscan ser protegidos por esta indicación geográfica y a través de un aviso que dio a conocer la Secretaría de Economía se hizo del conocimiento a terceros interesados sobre sus puntos de vista. Claro, incluso este tema ya fue objeto de pronunciamiento por parte de algunos órganos del Poder Judicial de la Federación. Precisamente revisaba yo hace un rato precedentes y demás. El 20 de octubre del año 2020, el Pleno en materia administrativa del primer circuito, es decir, en la Ciudad de México, resolvió una contradicción de tesis muy interesante, que es la contradicción de tesis 20/2019 y su acumulada sobre las características de los escritos recaídos a los avisos de la Secretaría de Economía en este contexto, y la pueden consultar como la jurisprudencia J/164A. En donde se consideró que básicamente no había que dar contestación en términos del artículo 8 de la Constitución. Este es un ejemplo muy claro en donde ya la normativa derivada de este acuerdo global de 1997 entre México y la hoy Unión Europea, pues está tensando sobre cómo entender y proteger ciertos productos de denominación de origen y de zonas geográficas muy específicas. Evidentemente, ¿no? Pues el queso manchego es lo que se me viene a la mente, pero estaba pensando en el queso Gouda o el queso parmesano, evidentemente, ¿no? La bellota ibérica, ¿no? El jamón ibérico, evidentemente. Por lo que más adelante es posible que la propia denominación, la nomenclatura y el etiquetado de ciertos productos en México cambien, como queso tipo manchego o queso imitación manchego, entre otros. Pero este es básicamente uno de los ejemplos más sencillos en donde los productores europeos buscan, desde luego, salvaguardar la denominación de origen de ciertos productos que son producidos en el marco de la Unión Europea. Otro caso que se encuentra subyúdice bastante interesante que estaba revisando precisamente por parte de la Comisión Europea es en relativo a un pleito que tiene, pues bueno, ya hemos dicho marcas o productos, vamos a decirlo, es el pleito que tiene la empresa Heineken, esta empresa productora de cerveza, con un producto llamado Desperado. Bueno, todo esto es público, vamos a dejar las ligas para quien quiera que lo quiera consultar, para quien sea que lo quiera consultar, que supuestamente este producto Desperado es una especie de cerveza que contiene una especie de fragancia de tequila, el espíritu del tequila. Y es que aquí se presentaron reclamaciones por parte del Consejo Regulador del Tequila, que es una institución bastante interesante en México, así como hay Consejo de Regulación del Tequila, me parece que también ya del mezcal y del sotol. Pero bueno, básicamente hay un pleito sobre también directrices de exportación y etiquetado. Pues es que el Consejo Regulador del Tequila considera que esta bebida Desperado, a cargo de Heineken, es una adulteración de la bebida emblema de México, del tequila. Y este caso se encuentra subyúdice. No obstante ello, podría llegar a ser conocimiento de la Organización Mundial del Comercio. Este es un caso muy interesante, pero bueno, únicamente cité estos dos casos, el de el aviso de la Secretaría de Economía y el de la bebida Desperado de la empresa Heineken, sobre todo para entender la trascendencia de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y México. Ese es el estado del arte actual técnicamente. Ahora, lo siguiente que nos motiva de cara al futuro, y sobre todo teniendo en cuenta la polémica que se dio el día jueves, viernes, sábado, ¿no? En que se había liberado ya un documento, una resolución a cargo del Parlamento Europeo. Pues básicamente porque, insisto, esto no es una clase de instituciones de derecho comunitario ni de derecho de la Unión Europea. No es la intención hacerlo así, sino únicamente dar unos trazos, unas pinceladas para que tengamos un panorama general
de qué es lo que está pasando, el Parlamento Europeo, pues ya lo mencionamos, es un órgano principal en el marco de la Unión Europea. Se integra actualmente por 750 eurodiputados que duran en su cargo solo 5 años. Y de acuerdo con el numeral 9A del Tratado de Lisboa, ningún Estado miembro tendrá más de 96 escaños. Hay una fórmula, evidentemente, para evitar la sobrerepresentación. ¿Dónde hemos visto esto antes, ¿no? Evidentemente, hay instituciones electorales que acompañan, como la famosa Comisión de Venecia, ciertamente. Pero bueno, ese no es el objeto, ¿no? La sobrerepresentación electoral en el marco de la Eurocámara. Ojito con esto porque el Tratado de Lisboa especifica que en la escena internacional, mucho cuidado, la Unión Europea fomentará la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, así como el respeto a la dignidad humana. Es decir, hay una competencia material sobre la defensa y promoción de los derechos humanos por parte del Parlamento Europeo. Por eso mismo, la Unión procurará desarrollar relaciones con países que compartan estos principios, entre otros, evidentemente, los Estados Unidos mexicanos, porque tenemos un tratado internacional que nos vincula a ello, insisto, en términos del artículo primero, en conexión con el artículo 39 del Acuerdo Global de 1997. A mayor abundamiento y conforme al reglamento interno del Parlamento Europeo, específicamente el artículo 144, déjenme ver, por aquí lo tenemos. Sí, se puede presentar un debate sobre un caso urgente de violación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho entre, evidentemente, los órganos de la Unión Europea y también los socios comerciales. Por ejemplo, y aquí viene lo interesante, y esto es algo que ya mucha gente olvidó, sobre todo los políticos caradura que solo lucran con los temas de derechos humanos. Ya saben, defensores de derechos humanos de ocasión, así como hay defensores de ocasión y hay feministas de ocasión que solo les gusta salir a tomarse la foto y de golpe cuando es momento de pronunciarse se quedan callados. Pues bueno, hay que recordar lo que sucedió el 23 de octubre de 2014. En aquel entonces ya había pasado prácticamente casi un mes de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y entonces el 23 de octubre de 2014 el Parlamento Europeo adoptó una resolución. Técnicamente es la TA 2014-41, una resolución de 4 cartillas que se puede consultar por cualquier persona que tenga acceso a internet, y en donde básicamente el Parlamento Europeo dijo lo siguiente, 2 puntos. El Parlamento condena enérgicamente las desapariciones forzadas y los crímenes inaceptables en Iguala y pide a las autoridades mexicanas que investiguen los crímenes. Se pide a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para actuar con prontitud y de manera transparente e imparcial para identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores de los delitos y que se identifique y enjuicie a los responsables. Esto dijo el Parlamento Europeo en aquella resolución del 23 de octubre del año 2014. Dicho lo cual, tenemos la resolución de 10 de marzo de 2022, que es la que ha generado polémicas, descalificaciones y ciertamente una muy mala réplica por parte del gobierno de la República, con un bajísimo nivel de argumentación, ciertamente. Es penoso, ciertamente, que no se haya revisado en términos diplomáticos, porque, insisto, antaño el servicio exterior mexicano era considerado como uno de los mejores del planeta. Pues bueno, eso fue antes. Hoy tenemos otra cosa. Entonces, el 10 de marzo de este año, la Eurocámara adoptó una resolución cuya registro técnico es, lo voy a señalar, P9TA 2022-0078. Son básicamente 5 cuartillas. En la parte preliminar, además de citar los instrumentos de derechos humanos que nos vinculan y que pertenecen al ámbito del sistema universal de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referencias a la Relatoría de Libertad de Expresión, entre otras. Bueno, aquí la resolución, en los preliminares técnicos, se sostuvo lo siguiente. Ojito con esto, 2 puntos y abro comillas. Que el Acuerdo Global Unión Europea-México incluye cláusulas sobre derechos humanos y democracia, concretamente los artículos 1 y 39. Que el diálogo de alto nivel sobre derechos humanos que tuvo lugar en 2020 culminó en un acuerdo de trabajo conjunto en México para reforzar la protección de los defensores de derechos humanos. Punto y cierro comillas. Esto significaría, básicamente, lo que está señalando el Parlamento Europeo, es que ya hubo acuerdos previos de negociación porque las partes estaban muy interesadas y preocupadas sobre el contexto de violaciones a los derechos humanos que estaban enfrentando activistas, defensores de derechos humanos y periodistas en nuestro país, es decir, en los Estados Unidos mexicanos. Y aquí vale hacernos la siguiente pregunta, ciertamente, y que salta a la vista de todos. ¿Se está vulnerando el acuerdo de 1997 por parte del Estado mexicano? Y es que antes de apelar a un supuesto injerencismo o criticar, lo más básico, desde mi humilde punto de vista, sería leer la resolución. ¿Estamos de acuerdo, no? A los malos políticos mexicanos les gusta o les gana el hígado. Pues bien,
Acto seguido hay que acotar lo que se mencionó por parte del Parlamento Europeo. Dos puntos y abro comillas. El Parlamento condena las amenazas, el hostigamiento y el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos en México, incluidos los defensores del medio ambiente y los pueblos y comunidades indígenas. Pide a las autoridades que investiguen los homicidios de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. Se toma nota con preocupación de las críticas sistemáticas utilizadas por las más altas autoridades del gobierno mexicano en contra de los periodistas y de su trabajo, y condena los frecuentes ataques a la libertad de prensa y trabajadores de los medios de comunicación. En particular, se reitera que el periodismo solo puede ejercerse en un ambiente libre de amenazas, libre de agresiones físicas, psicológicas y morales, u otros actos de agresión u hostigamiento, y hace un llamado a las autoridades mexicanas para salvaguardar los más altos estándares de protección de la libertad de expresión, la libertad de reunión y sobre todo de elección. Vaya forma y sobre todo con qué atino el Parlamento Europeo nos recuerda cuáles son los alcances de nuestras obligaciones internacionales, no solamente a la luz del Acuerdo Global de 1997, sino también con los instrumentos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, de los que tanto ellos como nosotros somos evidentemente parte, ¿no? Como ya lo mencionamos, México y la Unión Europea, esta es la parte interesante. Me llama mucho la atención, entraron en un proceso de modernización de este tratado, de este Acuerdo Global de 1997, conocido popularmente como Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea, aunque insisto, esa no es una denominación formal ni técnica, y las negociaciones comenzaron en el año de 2016, se fueron prolongando con el paso del tiempo hasta el año 2018 y supuestamente ya se había alcanzado un acuerdo en el año 2020. Y es que ciertamente los europeos buscan que México siga cumpliendo con sus compromisos internacionales en la materia de derechos humanos. Esto es cierto, estamos hablando de un tratado internacional comercial, pero que también contempla normas sobre protección de derechos humanos, principios democráticos y la salvaguarda del Estado de Derecho, no lo olvidemos. Pero es que además en las negociaciones también se busca que México se sume a la protección internacional del medio ambiente, las energías renovables y que se defina como aliado del mundo occidental. Porque mucho ojito con esto, Europa ve a México como un país de futuro, mientras que los malos gobernantes mexicanos solo quieren mirar al pasado y al aislacionismo. El mundo ciertamente ya no funciona así. Haciendo un análisis a través de algunos economistas, algunos de ellos sostienen que es posible, más bien es probable, que la modernización de este acuerdo del Tratado Internacional de 1997 no se alcance ni siquiera a firmar este año 2022 y habrá que esperar hasta el año 2023 o 2024 cuando políticos más sensatos lleguen al poder y decidan retomar las negociaciones. Los sectores empresariales en estos momentos no son muy optimistas sobre si se va a firmar o no la modernización de este Tratado Internacional de 1997 y bueno, muchos son de la opinión que vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero visto lo visto y en atención a esta serie de cuestionamientos ciertamente muy desafortunados, pues bueno, parece que las negociaciones se van a quedar congeladas, lo cual es muy penoso porque derivado de una modernización del Tratado de 1997 podrían quedar comprendidos más sectores, incluyendo el sector agropecuario mexicano, y el cual evidentemente se traduciría en un beneficio para los productores mexicanos. De hecho, y ya para ir cerrando un poco estas pinceladas, estas ideas, el Acuerdo Global de 1997 no es el único tratado que tenemos con la Unión Europea. Tenemos por ahí un famoso, bueno, no famoso, más bien poco conocido, Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica del año 2004, al que quizás algún día se le sacaría un mejor provecho, siempre y cuando, desde luego, haya voluntad política. Y ciertamente por el contexto tan delicado en que estamos viviendo, hay muchas voces que apuestan por la debacle del mundo occidental y sobre todo por la debacle de Europa. En este contexto para nadie es un secreto y para aquellos que gusten de lecturas no solamente jurídicas sino geopolíticas y económicas, ciertamente Europa es un buen socio comercial. Estaba pensando hace un rato, imagínense si nosotros, ¿no? Ahora que se están cerrando las llaves del gas europeo y que se necesita el gas para producir energía, no solamente para calefacción, sino para producir energía, Alemania lo necesita, España lo necesita, y han echado mano de acuerdos con otros países, por ejemplo, no mucha gente lo sabe, pero a falta del gas en ruso, se ha echado mano del gas que proviene de Argelia, del Magreb o de Qatar, ¿no? Países que quizás no tengan un buen compromiso con estándares democráticos y de derechos humanos, pero bueno, la economía también debe de avanzar. Y estaba pensando ciertamente, México cuenta con recursos naturales suficientes, imaginen exportar gas licuado, ¿verdad? Ciertamente también a nuestros socios europeos y quizás ahí
abrir muchas ventanas de oportunidad, ¿no? Porque es más lo que nos une que lo que nos separa. No olvidemos, y quiero reiterar la idea, México y la Unión Europea son parte del mundo occidental. México e Hispanoamérica, evidentemente, somos herederos de esa cultura occidental. Y es que desde mi punto de vista, pensándolo hace un rato, cavilaba y decía, bueno, es que llamar borregos a nuestros socios comerciales, además de apelar al insulto fácil, ¿no? Evidentemente muestra un desconocimiento tremendo de las reglas del derecho internacional que nos vinculan. Y evidentemente, me parece que lo mejor ya no es vivir anclados al pasado, sino apostar y tender puentes con miras hacia el futuro. Evidentemente, en una de las obras más brillantes escritas, la literatura en nuestro idioma castellano, ¿no? Antonio Escotado, en esta preciosa y maravillosa obra, y desafortunadamente poco conocida en México y también en Hispanoamérica, no mucha gente la conoce, Los enemigos del comercio, ¿no? En Los enemigos del comercio se hace un análisis histórico muy interesante sobre cuáles fueron las bases para construir el comercio, ¿no? Como una de las primeras libertades, como una primera forma de comunicación y entendimiento para hablar entre iguales, porque incluso los pueblos más belicosos que ha visto la civilización, la humanidad, estuvieron conscientes que no todo era destruir. Recuerden, no todo era destruir. Y es que siempre será más fácil crear y construir, ¿no? Porque destruir, desafortunadamente, solo requiere un arrebato, ¿no? Entonces, mi recomendación final y a manera de conclusión, con estas breves pinceladas sobre lo que nos une con la Unión Europea, ¿no? No solamente es comercio, es un vínculo con valores y principios compartidos en derechos humanos, con la democracia y con el Estado de Derecho, evidentemente, ¿no? Decía Marcelo Gullo, también este brillante politólogo argentino, que uno apela a la historia, bueno, ¿para qué entendemos o para qué estudiamos la historia? Estudiamos la historia no para entender el pasado, sino para entender el presente, pero sobre todo, ¿no? Porque quien conoce la historia puede construir el futuro. Y dicho lo cual, vamos a dejarlo hasta aquí para no hacerlo tan largo como en otros videos anteriores. Quiero darles las gracias por ver este video. Muchísimas gracias, muy bonita noche y sea donde sea que se encuentren, les deseo hoy y siempre libertad para todos. Bye.